Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. A nuestra iglesia ven a iluminar. Nuestros pastores ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Los corazones ven a iluminar. Nuestros senderos ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus hijos. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden sentarse? Bueno, buenos días pues para todos. Ojalá hayan tenido ayer un buen día, una buena noche, hayan venido descansados para este tercer y último bloque de formación, donde vamos a entrar como al corazón de lo que nos pedían en la propuesta que hacía el Padre Víctor de formación, y era descubrir la palabra en el corazón de la liturgia como el cuerpo de Cristo. Hemos hecho un recorrido definiendo la palabra liturgia. Miren que encontramos la liturgia como un acto de uno por muchos, un acto público en el corazón cristiano, como el acto de la glorificación de mi Dios, el acto de la santificación de Dios desde la gloria, el momento de la caridad, el momento de bendición, ritos, oraciones que contienen la salvación. Pero hoy lo que vamos a hacer es definir el papel y la definición, valga la redundancia, de Biblia en la liturgia. Porque entonces la pregunta será: ¿Biblia en la liturgia será únicamente lo que hacemos desde este lugar? Que miren que este lugar es importante, alguna filmina tal vez veremos. Su nombre es Ambón, viene de muchas traducciones del Migdal hebreo, que significó torre. Viene de ambo, ambivi, que es ambos, porque en muchas iglesias de la antigüedad habían dos lugares para la palabra. También de lugar elevado en el griego. ¿Será que Biblia en la liturgia es únicamente lo proclamado en este lugar? ¿Qué puesto ocupa la Biblia en la celebración litúrgica? Desde ya me les adelanto. Me gusta adelantarme a las definiciones, porque más bien vemos cómo esa definición se va cumpliendo a lo largo de la presentación. Miren la definición de liturgia con respecto a la Escritura. La liturgia es una Biblia celebrada. La liturgia es una Biblia celebrada. Y ya les explico el por qué. Lo decíamos un poco el viernes. Miren que los textos del Nuevo Testamento más antiguos son de los años 50, que son cartas de Pablo sobre todo, y luego la aparición de los evangelios más o menos en los años 70. O sea que hasta los años 50 y los años 70 la comunidad no celebraba los sacramentos. Pregunta, caigan pues que hay unos que están muy volados. Mírenme aquí. Entonces en 30 o 40 o 50 años la comunidad no estaba celebrando los sacramentos, ¿sí o no? Y no había Biblia, estaba el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el Nuevo Testamento? ¿Quién era en el Nuevo Testamento?
eran los apóstoles que estaban vivos. Los apóstoles contaban sus memorias, pero no había libro del Nuevo Testamento, no. Por eso les digo, empieza a compilarse a partir de los años 50. Va a haber una regula fidei o un canon que la Iglesia Católica, queridos hermanos separados, es la que organiza, al decir estos libros sí y estos libros no. ¿Y cuál es? ¿Y por qué algunos libros no? Primero, porque no se usaron en toda parte. Un criterio fue la universalidad. Por ejemplo, el protoevangelio de Santiago no se usó en toda parte, a diferencia de Apocalipsis, de las cartas de Pablo. Otros porque eran muy ridículos. Que el niño Jesús llegó a la carpintería, hizo una tabla, le quedó más chiquita que la de su papá Juan José, y la tabla se amplió. Es esos relatos como tan fantásticos que a veces queremos buscar en la Escritura, que no es un relato histórico sino de fe, hicieron como levantar la ceja y decir: no, estos libros están demasiado fantásticos, pero no están escondidos. Los apócrifos, que son los libros que no pasaron al canon, no están escondidos. Como dijo la famosa película Estigma, que dijo: la Iglesia ha ocultado los libros antiguos. Yo tengo una edición de lujo en mi casa, ni queda en el seminario en la casa. Libros apócrifos están, sino que no los escondimos, no pasaron porque tenían algunos errores doctrinales, mucha fantasía, o su utilización no fue tan importante. Entonces, antes de empezar el Nuevo Testamento, la comunidad ya celebraba los misterios. Al contrario, cuando los evangelios nos narran aparentemente relatos que simplemente son como físicos, lo que nos están contando es ya implícitamente la celebración de los sacramentos. Un ejemplo, que mandan a Jesús el paralítico y bajan al paralítico de la camilla por el techo, y Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Víctor estudió esto conmigo en clase de penitencia. Ya la comunidad lleva 70 años celebrando el sacramento de la penitencia. Ahí había sacramento de la penitencia, claro. ¿Y qué hacían? Una especie de reunión comunitaria, como nos cuenta Pablo en algunas de sus cartas, para definir algunos de los pecados mayores y hacer un curso o un ordo o un proceso penitencial que terminaba con la absolución del consejo o de los apóstoles o del presbítero de la comunidad. Eso se ve patente en las cartas de Pablo. O sea que en esos 70 años, cuando se acuña el texto del Evangelio de los sinópticos que dice: Fili dimituntur peccata tua, en el texto latino de la Vulgata, es una fórmula de absolución que de pronto ya se usaba en la celebración de la penitencia y de ese ritual penitencial. ¿Sí me hago entender o no? O sea, son sacramentos que se celebraban, no había todavía un ritual escrito, o sea que el ritual era oral. Miren qué importante la tradición oral, que nuestros hermanos separados no aceptan, pero que por la cultura judía era tan importante como la tradición escrita, porque era, como dijimos el primer día, el empeñar la palabra de la comunidad que celebraba. Y es importante porque los apóstoles estuvieron en contacto con Jesús. ¿Cómo niego yo hoy en el siglo XXI una realidad del siglo I que los apóstoles me están diciendo que celebre de esta manera? No, eso es mentira. La iglesia no puede perdonar pecados. Pero si están los textos, y los textos hablan de una praxis de la comunidad, no se puede. A ese nivel de locura un poco llegamos. Entonces miren, lo que sucede es, la liturgia se empezó a celebrar inmediatamente. Los textos fueron apareciendo posteriores, y les digo, muchas veces ratificaron prácticas litúrgicas que ya se utilizaban. La comunidad empezó a bautizar inmediatamente. La comunidad empezó a perdonar pecados inmediatamente. La comunidad empezó a fraccionar el pan inmediatamente. Como veíamos en Justina, eucaristizar los dones. Para otros sacramentos hay que esperar. Padre, el matrimonio, se casaban según el rito judío o según el rito pagano, pero con valores cristianos. Por ejemplo, evitando la poligamia, evitando las orgías, los bacanales, bueno, pero se casaban según
los usos de la ley. Para un matrimonio en la iglesia hay que esperar el siglo XI, que ya se celebraban matrimonios en las puertas de las iglesias, pero había bendición de los esposos según el uso judío. Pero es decir, la liturgia comenzó y después fue apareciendo el texto bíblico. Esto es interesante para aquellos que dicen el texto bíblico es lo único que vale. Comenzó una iglesia a celebrar, y por eso el aforisma de Próspero de Aquitania del siglo VIII, lex credendi, lo que la iglesia creyó, lex orandi, fue lo que la iglesia comenzó a rezar y a celebrar, lex statuat supplicandi, fue lo que la iglesia empezó a pedir. Qué interesante eso, esa conformación. Hay necesidad de tenerla en cuenta a la hora de establecer qué es Biblia en la liturgia. Y tenemos dos textos, pueden pasar aquí ya a la primera, Filmina, que ustedes desde lejos los van a ver maravillosamente. Esto lo van a pasar a ellos luego, ¿cierto? El que pase el mail y compre de la paletera, el que no. Mentiras, esto es gratis. Mentiras, o sí. Es capaz. Para volverme a traer la segunda vez, el que pague. Miren, son dos textos maravillosos. Les digo de entrada que lo que definen estos dos textos le valió la cabeza a un gran profesor que yo tuve de Biblia, el padre Humberto Jiménez. Yo no sé si les conté a ustedes en clase esa anécdota. Al arzobispo nuestro de los años 60, el señor Tulio Botero, que le tocó al padre Gustavo, él le gustaba mandar a estudiar, pero no todo el mundo a Roma, sino que le gustaba mandarlos a diversas facultades de Europa, para que luego, cuando vinieran como cuerpo de profesores, enriquecieran bastante el estudio del seminario, que todavía no tenía facultades. Y uno de ellos fue el padre Humberto Jiménez, que fue a estudiar a Alemania. Él vino con todas estas ideas preconciliares que estaban ya como una olla de presión así subiendo para dar vida al Vaticano II, y una de ellas, atención, fue que la palabra era sacramento. Entonces en clase los seminaristas le dijeron: no, obispo, ¿cómo le parece que ese padre llegado de Alemania está diciendo que hay 8 sacramentos? Y el obispo: sí, ¿cuál es el 8? Que la palabra. Lo llamaron a la curia. Retráctese de eso, los sacramentos son 7. Retráctese y firme aquí. Y él nos contó en clase, porque se había abierto una facultad de estudios bíblicos en la Universidad Laica de la Universidad de Antioquia, una facultad laica donde hoy tiran piedras y gases lacrimógenos. Y él dijo: el seminario que hubiera seguido con sus profesores y su Trento, pero que me hubieran quitado los estudios bíblicos, me hubiera dolido mucho, porque era un espacio que habíamos ganado a sangre y a fuego. Entonces firmó. Y él dice que llegó a la casa y lloró. Y lloró, porque firmó el decir: la palabra no es sacramento, para poder continuar con el proceso. Pues miren, a los añitos de esa retractación aparece este texto maravilloso, que aquí está en la mitad. Gracias, William. Eso. Y es el texto de la Dei Verbum. El Vaticano II toma los diferentes aspectos de la vida de la iglesia, y uno de ellos es la palabra de Dios. Entonces sacan una constitución apostólica de la palabra, Dei Verbum, palabra de Dios. Atención, amigos, que el padre que dijo que le lavaban el cerebro porque no iba a la misa tridentina, estas constituciones no es por si yo las quiero creer, son constituciones apostólicas, o sea, decisiones de los apóstoles reunidos bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces no es: este librito, no, eso yo no lo creo, es mejor. Esas constituciones son dogmáticas, así como creemos en la Inmaculada Concepción o en la transubstanciación. Les pongo un ejemplo. El primer concilio, bueno, se llamó así, pero le podemos decir así a la luz de la historia, fue el concilio de Jerusalén, cuando los apóstoles dijeron: bueno, todos los que se están viniendo de la gentilidad los hacemos circuncidar, les imponemos la ley de Moisés, ellos no la conocen, ¿qué hacemos? Reunidos en Jerusalén, los apóstoles dicen que no, porque no son judíos, y dicen con algunos
¿cómo se llama eso? Excepciones, por ejemplo, que no inmolen carnes a los ídolos. Bueno, algunas excepciones, no les impongamos la ley mosaica, impongámosles la luz del Nuevo Testamento, de la ley nueva, es decir, de la persona de Cristo. Entonces, que un creyente hubiera dicho, y estos como quien les mandó, yo no voy a creer en eso. ¿Qué sucede con esa persona? Ella misma se excluye, y al excluirse una persona de una familia, que pierde deberes y derechos. Entonces, no es que estas constituciones, sí, tan bonitas, pero yo pienso que no, es mejor la no sé cuántas de Pío I. No, las constituciones obligan a creerlas, porque son los apóstoles nuevos, es decir, nuestros obispos. Ayer ordenaban a Monseñor Amaury como un sucesor de los apóstoles, que a la luz del Espíritu definieron estas cosas para la Iglesia Universal. ¿Qué dice la Dei Verbum? Miren pues la frase tan fuerte. La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras. Vamos bien. Segunda parte de la frase, querido Padre Humberto Jiménez, que luego vivió esto, le tocó ver reivindicada su posición. La Iglesia ha venerado las Sagradas Escrituras, al igual que al cuerpo del Señor. Dei Verbum 21. No dejando de tomar de la mesa, dice una mesa, una de la mesa, no dice dos. Con esto me agarré con el obispo de Jericó. Una, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el alimento de la mesa. ¿Cuál es? El pan de vida y la palabra de Dios como cuerpo de Cristo. ¡Qué texto! Sobre todo en la Sagrada Liturgia. O sea, me están diciendo, lastimosamente, no, ahí sí se ve. Ustedes tienen, menos mal, ¿quién hizo esta iglesia? El padre jesuita. Le agradecemos al padre jesuita por esta intuición litúrgica tan bonita. En muchas partes hay esto distinto. Entonces vemos un altar de piedra fuerte, un altar fijo, estable, que se dedica con reliquias de santos, le ponen manteles, le ponen flores, le ponen luces, y a este lado un atrilcito que ponen o quitan para hacer arreglos, o como este que es un fascistol o un atril, o en muchas capillas ni siquiera, sino el lector parado leyendo. Entonces, no hace la fisicidad al sacramento. Ayer lo decíamos, yo no celebro por los trapos que tengo encima, pero vean cuánto significado les entregamos. Pero ver esto, es decir, miren que parece, como tienen el mismo material, si usted acuesta el ambón, parece que fuera una única mesa, como que fuera una mesa alargada. ¿Ven? Porque los espacios en la liturgia no son muebles. ¿Saben que ustedes igual hicieron un lugarcito que hubiera podido tener un lugar móvil, que es la montaña de oración, pero como su párroco está murielizado, les colocó un altar y un ambón fijos. ¿Por qué son fijos estos dos espacios? Porque la misericordia de Dios no es móvil. Porque Dios no me ama hoy sí y mañana no. Si Dios me dejara de amar, en este instante perecería. Yo, no Él, yo. Pero Él siempre está. Su misericordia siempre está. Él siempre está. Él no es un día sí y un día no. Está. Y nos dice uno de los textos de la Escritura. Y su posición es decir siempre sí al hombre. No como ustedes, dice el texto, que dicen sí, no, sí, no, sí, no. Él es siempre un sí. Bellísimo esto, ¿no? Entonces, cuando yo entro a la iglesia, aunque no se esté celebrando, los espacios no deben estar moviéndose, porque yo entro a la iglesia católica y me doy cuenta de que Cristo es pastor, la sede, víctima y sacerdote, el altar, palabra de vida, el ambón, fuente que me hace renacer a la vida, sagrario, presencia permanente que regala la gracia, sagrario y pila, sagrario. Eso es interesante. Entonces es una cosa muy física. Sí, me dirán, sí, pero no, sí,
En la iglesia no hay muebles, hay lugares. Hay lugares y lugares que deben respetarse. Lugares que deben respetarse. Qué tan bueno que buscaran otro lado donde poner todo ese montón de sillas, no en el baptistero. Porque el baptistero es el lugar donde se da a luz. Es como que ustedes, mujeres, en su útero tuvieran un montón de sillas ahí metidas. El baptistero es el útero de la iglesia y debe ser un lugar precioso. En la antigüedad había una lámpara que todos los días estaba ardiendo ante el baptistero, y lo que nos piden no es baptistero seco, sino una fuente. Y decía Agustín, como esas ciudades de ellos no tenían carros, se sentía todo. En el baptistero, como era fuente, se sentía eternamente un chorrito, un correr del agua, y nos acordábamos todo el día de que por esa agua éramos hijos de mi Dios. Yo no puedo llegar a un lugar y encontrar un montón de... que ahí canta el coro, que los del coro tengan unas 2 o 3 sillas. Si necesitan más, que traigan. Pero baptistero, altar, sagrario, ambón, no es para que yo haga un arreglo, entonces llene el altar encima de puros chinches y de puros clavos y me pare encima a coger las cosas del techo. Quedo cojo del rayo que me cae ahí mismo. Entonces, en ese sentido, miren, lo que está diciendo la Dei Verbum, aquí me pongo más teológico, es que entre la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, y la palabra de Dios hay un paralelismo ontológico existencial, es decir, son lo mismo. ¿Qué son? Cristo. Cristo. No es que la palabra sea un poquito y la Eucaristía sea realidad. La palabra y la Eucaristía son el Señor. Son el Señor. Por eso en el relato de Maús, que veo algunos mucho de Maús aquí, ellos lo reconocieron en la explicitación de la palabra y en la fracción del pan, en ambas. Porque Él no llegó. ¿Y ellos qué? ¿Qué? Él llegó a hablarles. Y hablándoles les calentó el alma y les explicó la vida que había sobre ellos y el designio del proyecto de amor que tenían. En ambas. O sea, lo que me está diciendo el Vaticano II, Padre Humberto Jiménez, descansa en paz, porque tu idea ya ha sido adoptada por la Iglesia, es que la palabra es un sacramento. Pero no un 8º sacramento, ni un 10º, ni un 20º. Los sacramentos no tienen número. ¿Cuántos sacramentos son? Piensen lo que les acabo de decir. Si estamos evitando el número, ¿cuántos sacramentos son? ¿Por qué no tienen número? Infinitos. Esa respuesta es como de gurú. No, usted no. ¿Cómo lo va a decir usted? ¿Por qué? Fuerte. No, duda no, antes no. Primero me responden esta duda que es la mía. La duda mía, ¿por qué los sacramentos no son 7? ¿Son cuántos? ¿Quién? El Señor. A usted en el bautismo le dan a Cristo, en la confirmación le dan a Cristo, en la Eucaristía le dan a Cristo, en la penitencia le dan a Cristo, en la unción le dan a Cristo, en el orden lo configuran con Cristo. ¿A quién le están entregando siempre? Al Señor. Le hemos puesto número, que inclusive es un número muy desde el medioevo, Pedro Lombardo en adelante, porque decían los tomistas, los teólogos escolásticos, sobre todo hijos de Lombardo y de Tomás, que son 7 núcleos radicales de la vida los que acompañan estos sacramentos. Porque mire que en la vida usted también nace, se enferma, se enamora, come, se cae, se equivoca. Esos núcleos necesita crecer, madurar, robustecerse, algunos inclusive mucho. Estos 3 días han sido el martes a dieta estricta, Víctor Toro. Dieta estricta, no más moro ni más. Esos núcleos radicales de la vida, Dios los acompaña con sus sacramentos, saliendo al encuentro del hombre mediante su gracia. Lo hace renacer, bautismo, le permite reconciliarse, penitencia, le regala fuerza cuando está frágil, unción de los enfermos, lo alimenta, la Eucaristía, lo hace crecer y le da una madurez de la estatura de Cristo, la confirmación. ¿Ven? Son núcleos. Bendice el amor de los esposos, matrimonio. Deja a alguien que no haga cosas, sino que sea y viva al estilo de Jesús, orden.
Entonces, pero miren que es el mismo Cristo el que se dona. Por eso es difícil, aunque la iglesia lo ha hecho, pero es para que entendamos mejor, es casi un número pedagógico, decir que son 7, 8, 9. En los sacramentos se nos regala el único misterio que dice Pablo: oh misterio de la piedad, Cristo encarnado, Cristo padeciente, Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo levantado a la gloria, Cristo predicado a los gentiles, y le llama misterio de la piedad. La palabra sacramentum en latín tradujo la palabra mysterion del griego. ¿Y qué era un misterio? Lo que era oculto. Y dice Pablo: no está más oculto, está revelado en Jesucristo. Entonces, desde ese sentido, la palabra, de pronto ahí tenían razón los inquisidores, no era otro sacramento, sino que tiene que estar en todos los sacramentos. Es como una especie de sustrato vital. La palabra anima el sacramento. Agustín dice: accedit verbum ad elementum et fit sacramentum. Cae la palabra a un elemento y confecciona el sacramento. ¿Cuál palabra? Cristo. Porque imagine que el Padre ahora o yo a las 12 estuviéramos presidiendo la Eucaristía y yo: no, necesitamos hablar. Al hablar, al comunicar, el Espíritu se hace soplo y se hace comunicación y se hace significado, y podemos entender y podemos escuchar y podemos aprender. Miren las lecciones que nos va a dar la palabra hoy sobre el manejo de los bienes materiales. Sin esas lecciones, ¿cómo estaríamos nosotros en la escuela del seguimiento del Señor con un Dios que no habla? Dice el texto a los hebreos: muchas veces habló Dios por medio de las cosas, el rayo, el granizo, la nieve, y nosotros no entendíamos. Tan no entendíamos que venerábamos y adorábamos esos elementos. Adorábamos el agua, adorábamos el sol, adorábamos el granizo. Bueno, tampoco es adorábamos, porque fíjense que uno a veces entra a casas muy cristianas, voltea a la puerta: ay, ¿qué es ese pedazo de mata que tienen ahí? Ay, padre, una penca sábila. ¿Y para qué la usan? Ay, no, padre, porque pues es una ayudita. ¿Sí o no? ¿Ayudita para quién? Para Dios. Y Dios no fue el que creó ese chamizo. Quitazo de ahí, supersticiosa. Ustedes saben que sí es verdad. Sí es, y en casas muy cristianas que se leen las cartas y se hacen el huevo el 31 y se ponen no sé qué y se leen el cigarrillo y ponen la penca. Puras cosas creadas, cuando el único camino es Dios. El único. Entonces Dios con su palabra evita esas cosas. Entonces nos dice el texto de los hebreos: por eso nos habló por los profetas, y por eso nos habló sobre todo por su Hijo. Y miren el Hijo lo que está diciendo hoy en todas las 3 lecturas tan hermosas de hoy: no acumulen aquí, y si acumulan, compartan, porque nada de eso que tienen en el Banco de la República Dominicana se lo pueden llevar para su tumba. Nada de eso, nada, nada. Usted llega allá en pelota delante de Dios, menos mal es que con una túnica blanca, bueno, esperamos, y le dice Dios: ¿y qué traes? Y dice Santa Teresita, doctora de la iglesia: manos vacías, para que tu amor misericordioso sea lo único que yo pueda recibir. Es pura misericordia el efecto de la gracia, pura misericordia. Pero dice Jesús: atesoren tesoros en el cielo. Ustedes ven por qué es importante la palabra, porque nos educa. Entonces los sacramentos tienen como no es un octavo sacramento. Los sacramentos son palabra y acción. Como dijeron ustedes el primer día, muy bien. Los sacramentos son ritos y oraciones, pero el sacramento es Cristo. Y el sacramento que lo representa es la iglesia. Es la iglesia. Pero miren lo que dicen Dei Verbum: veneramos de igual manera el cuerpo del Señor presente en su palabra y en la Eucaristía. Qué hermosura eso. Algunas iglesias han colocado, sobre todo catecumenales, sobre el sagrario una Biblia. Pero me parece, no me gusta eso, que parece como que eternamente el sagrario, el Señor está como
Inácar Colunga, Jerusalén. No, me parece que el lugar de la adoración de la palabra, porque es adoración, porque es la representación del Señor, es el ambón. En algunas iglesias, Víctor, de Europa, vi dos signos que me llamaron mucho la atención. Primero, allá en la puerta había un atril como este, puede ser una cosa para la comunidad, con los textos de la palabra abiertos y todo el que entraba los leía. Es interesante, porque ya entra la gente con algo preparado. Esto nos van a decir hoy, ya la explicitación, la proclamación, la homilía ayudarán a sedimentar, pero eso no evita siempre el contacto personal con la palabra. Y otras tenían en el mismo ambón una especie como de hueco adentro, en donde estaba por siempre la palabra. Porque miren que ahí no se ve, ahí la ve el lector, pero no la ve la gente. Entonces la palabra en la parte de abajo expuesta quedaba como a la contemplación de la asamblea. Es un poco lo que hace el pueblo de Israel cuando en la tienda de campaña pone el rollo, y esa tienda es el lugar, vean qué tan bonita la palabra, del encuentro. La palabra es el lugar del encuentro entre Dios y el hombre. Y el segundo texto, no lo he olvidado, ya voy para su duda, pero déjeme, yo presento estos dos textos. El segundo texto, ya venden estas copas en la paletera. Es un poquito más caro, pero un servicio mejor. Yo sí friego a este padre Víctor, qué pecado. Gracias, William. Qué sacristana, qué secretaria aquí definitivamente. Este texto es otra cosa maravillosa. Maravillosa. ¿Qué es? Es una exhortación post-sinodal. Es decir, ustedes ven que los obispos se reúnen también, no en concilio únicamente, sino en sínodo, que es interesante porque es otra manera de definir el camino de la iglesia. Y en el camino de la iglesia también los obispos, ahora laicos, religiosas, esta propuesta sinodal, muchas mujeres que el Papa quiso, que semejaba a la comunidad primitiva, porque en todos ellos escuchamos a la iglesia. Entonces, en la exhortación post-sinodal, los participantes del sínodo se reunían y elaboraban un documento conclusivo que tenía el visto del Santo Padre y su firma, si él quería corregir algo. ¿Y él por qué hace eso? Porque es Pedro. Pero nosotros a veces como que nos van olvidando algunos. Ay, yo no estoy de acuerdo con el Papa Francisco, lo que es muy distinto que el Papa Francisco diga, hoy va a llover y llueve. Ay, vio que se equivoca. Pero cuando el Papa defiende un argumento de fe, es Pedro. Y la labor de Pedro es confirmarnos en la fe. ¿Qué tal que no? Entonces miren, la exhortación post-sinodal del sínodo sobre la palabra de Dios se llamó, en homenaje a esta, que es de los años 60, Verbum Domini. No Dei Verbum, sino Verbum Domini. No tiene desperdicio. Yo espero que los aspirantes a presidente, los que ya son presidentes, los aspirantes al diaconado, los coordinadores de los grupos, por favor, tarea de este encuentro es comenzar a leer lentamente estos textos. ¿Qué hacen los lectores? Siempre hacen lección divina y después se forman con estos documentos. Como un lector de la parroquia San Ramón Nonato no ha leído el Ordo Lectionum Missae, que es la ordenación de las lecturas de la misa, que es la prenotanda sobre el leccionario actual. No sabíamos que existía Espíritu Santo. Además que con Víctor sí saben porque es más loco que tira. Además que sí saben, pero pónganse a leer estos documentos. Pónganse a leer estos documentos. Que miren, uno les preguntaba a la gente, ¿a usted le gusta el Papa Benedicto? Ay, no me gusta, tan feo. Y ese era el criterio para si el Papa me gusta o no. ¿Usted ha leído alguna cosa del Papa? No, que voy a leer yo de ese señor. No, yo no. Una de las mentes teológicas más importantes del siglo XX y XXI va a ser doctor de la iglesia, se acordarán de mí, se acordarán. Los más pequeños aquí les tocará, bueno, solamente a William, el resto no critica. Si les toca, dale. Entonces, oigan este texto de la Verbum Domini, el numeral 52, pónganle cuidado, que este es un poquito más amplio que este, lo amplía, pero es el mismo sentido. Al considerar la iglesia, y escuchen cómo nos llaman, la casa de la palabra,
O sea que esta iglesia de San Ramón Nonnato es la casa de la palabra. Las comunidades de San Ramón Nonnato son las casas de la palabra. La iglesia donde esté se reúne por la palabra, custodia, cuida, la fomenta y la crea la palabra. La iglesia es la casa de la palabra donde esté. Entonces el creyente que no lea la palabra y se lea todos los libros de JJ Benítez va a la profundo del infierno. Tiras. Purgatorio sí un poquito, pero la casa de la palabra se ha de prestar atención ante todo a la palabra en la Sagrada Liturgia. Entonces miren cómo vamos a responder la pregunta. ¿Dónde debe estar ella en la Sagrada Liturgia? Solo aquí. Entonces me dice, en efecto, la liturgia es el ámbito privilegiado en el que Dios nos habla en nuestra vida. Habla hoy a su pueblo, lo que les he dicho yo todos estos días, que escucha y responde. ¿Cuándo responde? Es pregunta, no es exclamación. Cuando el pueblo, yo los veo que se sientan a escuchar la palabra, ¿cuándo responde? Una es responde con la escucha. Si yo me siento y empiezo, y me paro y me siento, y me paro y me siento, no estoy escuchando, entonces esa ya no es respuesta. ¿Cuándo más respondo? El salmo responsorial es una respuesta exquisita, exquisita. Hoy decimos, el Señor alza de la basura al pobre. Bellísima esa respuesta del salmo que como que va a ser cantada en misa de 12. ¿Dónde más responde el pueblo? En las respuestas de la misa. Amén. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el canto. Una que les dije yo esta semana que es muy importante porque debe ser manifestación de lo externo, la postura. Al pararme, al sentarme, al arrodillarme, al caminar. Vean que el sacerdote baja con Dios y ustedes vienen. Es una respuesta. Por eso decía el Papa Benedicto, qué lástima que las comunidades del camino, yo los permití, pero comulguen sentados. Porque es muy lindo ese venir hacia el Señor. Y dice el texto de la ordenación, acercándoos a Él, piedra viva. Él se acerca a nosotros y desciende en sacramento. Nosotros venimos hacia Él. Entonces el pueblo responde con todos esos gestos. Todo acto litúrgico, oigan lo que dice, está por su naturaleza empapado en la Sagrada Escritura. Empapado. No dice untado un poquito, empapado. ¿Por qué? Como afirma Sacrosanctum Concilium, la importancia de la Sagrada Escritura en la liturgia es máxima. ¿Por qué? Porque de ella se toman, primero, las lecturas que se proclaman. Es el primer momento de la palabra. Yo me quedé muy preocupado y después le hablábamos con los padres. Muy preocupado, mucho, muy. De la señora que ayer nos dijo que su párroco apenas leía una lectura. Es que no, que un poquito más grande, que le hace. Pero miren las pinzas con las que la iglesia tomó las lecturas, por ejemplo, para armar los conjuntos tan bellos que nos presenta cada 8 días. Ustedes que hoy dijeron, entonces vení, domingo 25, cojamos a Amós, cojamos a este y ta. Tomaron a Amós, que es el profeta social, tomaron ese salmo de un Dios que levanta al pobre, al marginado, al desvalido. Tomaron el texto del Evangelio cuando Jesús nos dice sean cautelosos, pero no opriman, no exploten. Cautelosos sí, explotadores y ladrones no. Y hacen una armazón con todo esto y después yo digo, no, tomemos nomás este pedacito. Y la señora decía una cosa muy importante, Él tiene el poder de hacer eso. Y la respuesta de nosotros en equipo fue no, porque la iglesia es la que ha preparado ese banquete, no nosotros. La iglesia. Entonces la primera es este banquete espléndido que se sirve en las lecturas. 2, la homilía. Si un padre, toda la homilía, o un presidente de asamblea les habló nomás del presidente y de la situación actual y del clima, denúncienlo ante el arzobispo. Este señor no nos está hablando de la palabra monseñor, lo puede quitar, porque matarlo ya es excesivo, pero lo puede lo puede quitar.
Yo, algunos sacerdotes, compañeros míos, los puse recreacionista, porque dicen es que palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, y empiezan, se bajan. Una hormiguita iba caminando por un caminito, y la gente, y uno dice, bueno, después de la tonta hormiga esta va a llegar a hablar de Jesús. Y se apareció un elefante grande. El elefante. Y entonces habla de que la hormiga se encontró con el elefante, que pelearon, que la hormiga se le pegó de aquí, que lo chuzó, que y al final dice, seamos hormiguitas. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo. Y usted estudió 10 años para decir esa bobada. Padre, ¿nos puede hablar del Señor? Está bien la anécdota, está bien un chistecillo, está bien, sobre todo si ve la gente muy tensa. Pero la homilía no puede convertirse en eso. Es explicitación de la palabra divina. Inclusive, por ejemplo, ayer que era Andrés Kim, donde las hermanas del Buen Perpetuo Socorro, hermanas, han estado maravillosas, siempre presentes. Ahorren para el desayuno del 24. Qué solemnidad, ya averigüé. Así debe ser el desayuno ese día, solemne. Ese día que fue uno de las hermanas era Andrés Kim. Uno puede predicar del santo del día, pero no de él, de su referencia con Jesús. Ese día, como era la parábola del sembrador, hablamos de que los santos son campo abonado para la semilla del reino. Pero lo principal es la palabra, la palabra. Y lo mismo le digo no solamente a los predicadores de liturgia. Si uno en un grupo apostólico no se reúne primero a leer la palabra, ¿qué se sentó a hacer? No, que le rezamos a la Virgen de la Alta Gracia, y que no, sí, pero después. Pero no leyeron el Evangelio el domingo, no, celebramos el cumpleaños de Gladys y no. Qué bobada, no, la palabra siempre, la palabra siempre. Un versículo, 2, la palabra siempre. Luego, los salmos que se cantan, las preces, las oraciones, los cantos litúrgicos. Ayer lo dije, mientras un canto esté más lejano de la palabra, más tonto es. De ella reciben su significado, oigan pues, las acciones y los signos. Las acciones y los signos. O sea, el Padre toma el pan, lo bendice, mira hacia el cielo, lo parte, lo entrega. ¿A quién está imitando él con ese gesto? A Cristo. Si ustedes ven en la liturgia actitudes que no están en la escritura, pongan la queja. Pongan la queja. Había un sacerdote, éramos 3 en la parroquia donde yo empecé el trabajo, y nos dijo, qué tan bueno que en la vigilia pascual todos habláramos un poco. Éramos 3 vicarios. Hablé yo, habló el otro vicario, y al final faltaba el más joven, y el más joven se encerró y salió, y su homilía fue que se disfrazó de mariachi y cantó la venia bendita del poderoso divino. En la venia bendita le pareció como muy homilético eso. No hay necesidad. ¿Por qué? Porque inclusive puede ser pedagógico, charro, entretenido. La pregunta es, ¿salva? ¿Educa? Por eso miren que el mariachi de herida esta semana fue al final de la misa, no en la homilía, al final. Entonces los gestos y las actitudes de ustedes y de quien preside deben ser bíblicos. Díganme cuál gesto que ustedes hacen en misa no es bíblico. Caminar, peregrinar, postrarse, arrodillarse, cantar. Ayer me preguntaba alguien, que muchos sacerdotes, que hasta el obispo creo, decían que cuando nos daban la bendición no nos debíamos dar la bendición así, sino así. Así la reciben los judíos, porque los judíos no tienen un Mesías. Entonces le decía la bendición aronítica: el Señor te conceda la paz, te bendiga y te guarde. Pero que nosotros, al ser cristianos, recibíamos cualquier bendición, cualquier don de Dios por medio de la única bendición que en verdad tenemos,
la cruz del Salvador. Por eso le decía yo a la señora, vaya y busque un texto litúrgico para que vean un misal o en un bendicional o en un ritual que dice, ven, y aparece una crucecita roja, dice Señor estos elementos, o sea que el sacerdote debía hacer la señal de la cruz. ¿Y de dónde sacamos eso? Primero, el nombre bellísimo de la Trinidad, que es no Jehová, no Alá, no Yahvé, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de todos los textos del Nuevo Testamento. Y dos, miren la cruz de Cristo cómo se levanta como única bendición. Cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el crucificado. Miren que el día de la exaltación de la Santa Cruz, que es el 14, en Colombia 3 de mayo, lo que lee en el Antiguo Testamento es la serpiente levantada. Miran la serpiente y se salvan. Ahora no miramos ninguna serpiente, vemos la serpiente a los pies de la cruz. Miramos al Hijo del Hombre engarzado en un madero para salvarnos. Entonces, ¿cómo no siempre celebrar esa victoria con el triunfo de la cruz en mí? Esto es de un judío, esto es de un cristiano. ¿Cómo lo bendice usted a su mamá? Mi hijo, Dios lo bendiga, pues la Virgen lo acompañe. El nombre del signo de la cruz, porque la cruz es bendición, es poder, es fuerza, es espíritu, es gracia, es amor. Entonces, no se dejen comer cuentos. Entonces, miren que ustedes, todos los gestos que hacen también son bíblicos. Si el padre Víctor en misa, les pidiera hacer lo de ayer, tuki tuki, ta 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 ta, pitititi. Ay, no, padre, yo no voy a hacer eso, estamos en misa. Yo no. Y mucho cuidado que los gestos tampoco pueden ser obligados, porque una señora en la parroquia de Mauricio Molina, que es muy bravo en Medellín, donde me vea, no se levantó y él empezó de pie y la señora no se paraba, la señora, y empezó el comunismo, leninismo, estalinismo, y la señora reumatismo. Tengo todo esto, no me siento a los pies. Estalinismo, lesbianismo, todo lo terminado en ismo. Qué agua, William. Qué delicia. Vamos acá para que hagamos preguntas. Víctor, esto no rindió nada, hermano. Necesitamos una semana, hermano, no va. Ustedes dicen, más aún, con esta termino, hay que decir que Cristo mismo está presente en su palabra, pues es el mismo que habla cuando le lee en la iglesia la escritura. Por eso, la liturgia es, cuidado, una continua, plena y eficaz exposición de la palabra. ¡Qué belleza esto! Verbum Domini, o sea, ya en el pontificado de Benedicto XVI. No tengo tiempo de ver las otras filminas que son como 20, pero Will, pasemos a una que es muy importante. Venga, yo me sé cuál es. Estoy aquí en el texto, es de aquí, ¿cierto? Trabajando un poco la historia de Lambón. ¿Cuál es? Qué pesar, Víctor, necesitamos irnos para la casa de San Juan Eudes por ahí un mes y encerrarnos allá con la paletera y esa paletera llena. Yo sí no me detengo en estos zambones porque es que no se ven con esta luz, no se ven tanto. Pero quiero llegar a esta, miren, porque este es el corazón del título de este curso, corto. ¿Por qué la palabra de Dios es cuerpo de Cristo? ¿Será que también nos alimentamos de ella? Una pareja que esté en unión libre en realidad no está comulgando nada si viene a la Eucaristía y oye la palabra. Cuando estuvimos privados de la comunión por la pandemia, que no podíamos venir, durante ese año o 2 años no comulgamos. Entonces nos ayudamos de la hermenéutica filosófica. Aquí vamos a cambiar de disciplina porque la iglesia se sirve de las ciencias auxiliares y una de ellas es la filosofía que estudiamos antes de ser sacerdotes, y la hermenéutica, miren lo que nos dice. Aquí estoy siguiendo a Joseph Wolmuth, que habló en el encuentro de liturgistas europeos y presentó la ponencia Mesa del Pan, Mesa de la Palabra. Miren lo que dijo. La iglesia primitiva no tiene estos espacios, celebra en casas.
No hay más altares paganos. Entonces, ¿cuál es la mesa del Señor? Lo que llama el Nuevo Testamento Deimnon Kyriakon. No es tanto ahora preparar un banquete para la divinidad o carnes que se ofrecen a los ídolos o hacer altares. Cuidado con esto que es muy bello. El altar en el Nuevo Testamento de la iglesia es la iglesia, la comunidad. Porque están en casas, están en cementerios, están en acueductos, inclusive no pueden ni cantar porque los oyen y los persiguen, los matan. Entonces el altar del Señor son los corazones de los creyentes, porque serán mesas auxiliares que no están permanentes. El comer, atención, viene comprendido como participación a la redención y a la libertad. El comer en la mesa era propio de los hijos, no de los esclavos. Los esclavos comían en un rincón. En la mesa se sentaban las personas con dignidad. Por eso miren la dignidad tan grande que tenemos, que Dios nos sienta a su mesa. Nos sienta, nos alimenta con su palabra y con su pan. Nos sienta a la mesa como hijos. La palabra entonces cumpliría con esa traducción, con esas características que la antigua escolástica dice de los sacramentos. Dice Tomás de Aquino, ¿qué es un sacramento? Es un elemento, se requiere el elemento material. Vean que los sacramentos tienen pan, vino, agua, aceite, luz, que recuerda un evento de redención, nos lo explica y profetiza el futuro. ¿A ustedes les parece que cuando se lee la palabra en la iglesia, ella cumple esas tres funciones? Nos recuerda lo que sucedió, nos explica el querer y la voluntad de Dios, nos llena de esperanza y nos dice que si cumplimos eso tendremos un futuro mejor y algún día el cielo. Entonces, por esas características, la palabra es un verdadero sacramento. No le ha tocado esta ponencia al padre Humberto Jiménez. Y termina diciendo, con el lenguaje, cuando es sincero, lo que pasa con los políticos a veces, que uno los oye y va haciendo uno porque a veces uno hay gente que le dejó de creer. ¿Han visto que uno tiene amigos o amigas o inclusive familiares que ellos hablan y yo por dentro porque sabe que dicen mentiras? Pero cuando no se dice mentiras, sino que usted considera que la persona es una persona sincera o veraz, la palabra comunica al mensajero. Atención que estamos en el centro del corazón del curso. Lo comunica a él. Yo les vine a traer estos 3 días no únicamente cuestiones de mi cerebro, de lo que aprendí de liturgia, sino cuestiones de lo que yo creo como discípulo. ¿Lo sintieron así o no? La vehemencia con la que me explico, que hizo hasta llorar a algunos, es lo que yo creo adentro de mi ser, lo que yo creo, lo que yo siento por dentro. Por eso ustedes, estas exposiciones venían con ese doble tesoro de la ciencia, que no es mía, es de la iglesia, y luego con la vehemencia de quien habla creyendo. Entonces dice él, la palabra pues se transforma no en un mensaje de Jesús, como si Jesús hubiera tomado un mensaje del Padre y nos hubiera comunicado un chisme. Cuando uno ve que Jesús habla, siente que Jesús le está contando su experiencia. Y miren que lo dijo en la última cena: ustedes son mis amigos porque yo les conté todo lo que sé y lo que he vivido del Padre. Por eso su oración dice: Jesús, entonces ¿cómo rezamos? Digan: Padre nuestro. Lo demás es carreta. Pero si usted siente que Dios es papá, mamá, y siente que no es suyo sino de todos, y vive de acuerdo a eso, ese es el evangelio de Jesús. Y Jesús no nos contó simplemente lo que pensaba que el Padre decía, lo que él vivía. Mírenlo por la mañana. ¿Dónde está Jesús? ¿A dónde está Jesús? Ay, mira Jesús en la montaña de oración, él solo, porque necesitaba alimentarse del amor del Padre. Él no sabía cosas del Padre, había vivido con él,
y aquí nos contó lo que él sentía. Entonces dice el autor bellísimamente: la palabra es también pan de vida, cuerpo de Jesús, verba testamenti, espíritu y vida. Dan unos textos: Lucas 22, 19, Juan 6, 63. Cuando Jesús dice: yo soy el pan de vida, la pregunta que les hago es: tenemos unas formas, panásimo, repito, aquí muy chiquitas. ¿Qué convierte a esas formas de panásimo en el cuerpo del Señor? Una, el Espíritu Santo, que invoco con palabras, con la mano y palabras. Y dos, ¿qué los convierte? ¿En cuántas misas han estado ustedes, por Dios? Y algunos hasta 90. ¿Qué los convierte? El Espíritu y el sacerdote, que descendiente repite las palabras de Jesús en la última cena. Son palabras tan poderosas que tienen el poder de convertir un pedazo de pan en el cuerpo del viviente. Miren hasta dónde llega en la liturgia el poder de la palabra. Entonces termina el autor: la palabra en la asamblea no es una prepalabra, algo que nos dispone, esos son los actos iniciales. No, la palabra es sacramento, es palabra de vida, es sacramento del cuerpo dado. Entonces lo que yo les pido es, como síntesis, piensen hoy serenamente si ustedes se sienten como esas hostias en cada misa, disponibles a la acción del Espíritu, para que ese Espíritu los transforme. Si ustedes dicen: soy totalmente disponible, entonces la pregunta es: ¿ya eres santo? Ay, no. Cuando haces: ay, no, es que te falta disponibilidad y te falta acción para que el Espíritu haga en ti la obra. Porque miren, terminada esa invocación del Espíritu llamada epíclesis sobre las formas, y terminada ese hablar sobre las formas para ser transformadas, sigue una sobre nosotros, segunda epíclesis, que hace el sacerdote, abriendo las manos, recordando la muerte y la resurrección de tu Hijo. Oh Padre, te pedimos que hagas uno a los que participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Entonces, si somos tan disponibles, ¿por qué en nuestras comunidades todavía hay divisiones? ¿Por qué los cristianos no somos uno y nos odiamos tanto? ¿Por qué hay tanta guerra en el mundo si la gran mayoría del mundo es creyente en algún Dios? ¿Ven que no somos tan disponibles? ¿Por qué el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, bombardea y asesina a otro país por tierra que tiene petróleo? ¿Ven que no somos tan disponibles? Porque esa canasta, aunque llena, no está más llena si somos tan disponibles. ¿Ven? La palabra de vida lo que intenta es romper la estructura de tu vida para que Jesús tome posesión plena de ti. Y a veces hay obstáculos. Uno de ellos es el que denuncia la liturgia de la palabra de hoy: el dinero. El dinero. El dinero. No porque sea malo, sino porque hay creyentes que sí comulgan, vienen a misa, pero su corazón está puesto en sus riquezas. Es así. Bueno, ahora sí, la duda que tenía, querido compañero. Pasen el micrófono porque entonces no se oye la pregunta. Qué belleza esta mensaje de hoy, ¿sí o no? Muchas gracias. Gracias por acordarse, aunque en este momento no estaba tan dispuesto para hablar, pero la pregunta que yo tenía es que he aprendido a lo largo de mis años en el Evangelio que los sacramentos son 7, pero ahora veo que con la palabra que es un sacramento, pues son 8. Pero entonces seguimos diciendo que son 7. Yo quiero que usted me explique eso porque sigo un poquito oscuro. Al final Sí, no, muchas gracias. Al final mi conclusión frente a eso es:
No fijarse tanto en los números, son 7 según la tradición católica, pero no es que la palabra sea otro, sino que la palabra tiene que estar a la base de todos los sacramentos. Es un poquito como la respuesta, son 7, pero la palabra, que no es 8, tiene que estar a la base de los sacramentos. Claro. Menos mal si celebramos un sacramento sin palabra. Les pongo un ejemplo. ¿A quién de ustedes le han leído un texto bíblico cuando se confiesa? Muy poquitas veces. Muy poquitas veces. No, espérate. Empecemos con un texto bíblico y después me contás tus pecados. Muy poquitas veces. Entonces, ¿dónde está la palabra ahí? En el gesto, en la bendición, en la absolución que está inspirada en la palabra. Siempre va a haber palabra. Sí, buenos días. En el día de ayer yo tenía 2 preguntas, pero no se la voy a hacer para que la conteste. Sí quiero que, por favor, en base a lo que usted hoy ha expuesto, me explique si es asistir diariamente a la misa nos pone de frente a la lectura de lo que está en la Biblia. Si la asistencia a misa diario nos permite conocer en 3 años, creo que es, lo que se expresa en la Biblia completa. Lo que tenía ayer era sobre el canto gregoriano, que el Papa Benedicto quería que se volviera a esos cantos, y sobre el nuevo sordo y la misa antigua, no tridentina, antigua, que fue prohibida por el Papa Francisco para que se celebrara. Pero está bien, esos son temas ya. En la primera sí. Nosotros tenemos, a diferencia de Oriente, ¿qué diría yo? Una gracia muy grande, y es que celebramos diariamente la misa. Es una gracia muy grande. Oriente no lo hace. Oriente la celebra cada 8 días. A veces en semana, en tiempos fuertes, tiene la celebración del pan presantificado, que es una liturgia de la palabra con comunión. Nosotros tenemos la posibilidad de exponernos ante la gracia de la palabra. Y lo hacemos, inclusive es un dato de la liturgia, con lectura continua. ¿Cuál fue el texto toda la semana de la primera lectura? Primera carta a Timoteo. Así lo hacen en la sinagoga judía. Sacaban el rollo y donde iba el lector del sábado continuaban la lectura. Así se leían todos los rollos de la ley. Entonces no tendríamos toda la misa si vamos todos los días a misa 3 años, porque hay lecturas que están en la liturgia de las horas, hay lecturas que están en los rituales, pero el compendio ahora de la liturgia eucarística y de la iglesia sí tiene más contenido de palabra que antes. Lo segundo, muy bien el canto gregoriano. Hay cosas del canto gregoriano que tienen que estar en las asambleas. Toda asamblea tiene que cantar Salve Regina, Tantum Ergo. O sea, hay textos de Pater Noster, hay canto gregorianos que los debería saber cualquier asamblea. Pero si no podemos, que es absolutamente imposible, como si toda la vida de los comuniones hubieran cantado eso, sí tenemos que imitar en el canto algo del gregoriano, su belleza, su santidad. Yo no sé si aquí hay un villancico que es muy horrible, que es: María, María, ven acá corriendo, que los calzoncillos los están robando. María, María, ven acá corriendo. Y uno cantar eso en la misa de Navidad, que los calzoncillos los están. Hay cantos que son para grupos de oración, hay cantos que son para encuentros, hay cantos que son para dinámica de alabanza, hay cantos que son como el de ayer para dinámica corporal, y hay cantos que son solo para la liturgia. Entonces ten en cuenta eso. Y lo tercero ya lo trabajamos el primer día. Usted no estaba con no ve que el curso era de 3 días, porque al tercer día resucita. Pero en la síntesis, las 2 expresiones son muy bellas, son propias del rito romano. Veremos el Papa León que decide, pero el problema no está ahí, sino el problema de decir: como yo celebro la misa tradicional, soy mejor que usted. Ese sería el problema, y ese es el que está viendo el Papa León. Dice: las 2 son ritos romanos. Hay gente que celebra en rito malancar, malabar, ambrosiano, hispano, y eso no es problema. El problema es que el ambrosiano se crea más que el que celebra el rito romano, y eso nos está ocurriendo. El rito se está convirtiendo en motivo de división, y eso sí sería terrible. Vamos a ver
El 27 hay una misa del Cardenal Burke, me imagino su cola de 40 metros de seda, que con ella ojalá que lo entierren en su tumba. Y veremos qué sucede con el diálogo con el Papa. Ya está entrando la gente y faltan Sí. 4 minutos. Muy bien, vamos a dejarlo ahí porque ya faltan 4 minutos para las 12. Ya faltan 4 minutos para las 12. Ok, la película Nacimiento, que habla sobre el padre Andrés Kim, que refirió el padre ahora. Nacimiento, la pueden buscar en YouTube. Yo sé que quedan muchas preguntas, pero faltan 3 minutos ahora para las 12 y los que vinieron a la misa, claro, exactamente, hay que prepararnos como nos enseñó el padre Muriel en estos días de encuentro. ¿Cómo les pareció? Démosle un fuerte aplauso. Los que no aplaudieron, supongo que es porque no vinieron ningún día. Se lo perdieron mucho. Se perdieron de mucho. Y los he invitado un año completo. Así que ojalá en la próxima se animen a participar, se animen a vivir de estos encuentros de formación. Tenemos que formarnos y prepararnos para vivir mejor la liturgia. Padre Juan David va a presidir ahora la Eucaristía en la misa de 12, así que si quieren seguir el banquete, continuamos en la Eucaristía. Ya presidentes de asamblea vayan a alistarse, por favor. El padre Muriel también va a ir a revestirse. Los que van llegando, nos vamos preparando interiormente para la vivencia de la Eucaristía. Ayúdenme por favor a recoger, porque es bastante ahora el mobiliario.